Uno. Ya. Bien, hermanos, mire, vamos a reflexionar más que otra cosa en la Escritura. El llamado que nosotros hemos hecho a través de la Escritura no es un llamado de hombre, no es un movimiento religioso el que pueda hacer el llamado como para conjuntar personas para pertenecer a un movimiento humano, aunque es una congregación. Pero mira, en el libro de los Hechos, los apóstoles tuvieron toda la potencia de su mensaje en hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tanto cuanto que las personas que crucificaron a Jesucristo, o que incitaron a que los romanos crucificaran a nuestro Señor, cuando el Señor fue sepultado, ellos recomendaron a personas que vigilaran la tumba, porque no sea que los apóstoles vinieran y sacaran el cadáver y entonces dijeran que resucitó. Era un sistema incrédulo. Entonces ese mismo sistema y esas mismas personas, cuando los apóstoles estaban predicando, no dejaron de perseguirlos como persiguieron al Señor. Era la misma persecución, el mismo estarles diciendo que no predicaran, que no se predicara el nombre del Señor. Tanto cuanto que los apóstoles hacían muchas maravillas y muchos milagros, y esto seguía incomodando, tanto como incomodó el milagro y los milagros que hacía nuestro Señor Yahshua. Y entonces hubo un tiempo en que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, se llenaron de celos. Fíjate, celos y envidia es así como entrelazado. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Tanto fue ya la incomodidad de los religiosos que los encarcelaron. Pero fíjate, aquí es donde viene la fe de lo que no se ve y de que mucha gente no cree esto, por eso están como están. Por eso no se congregan, por eso tienen afanes, porque no creen en esto que te voy a leer. Mira. Mas el ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, les dijo: anuncien al pueblo, vayan al templo, sigan predicando. ¿Qué texto, Es el Hechos 5, a partir del versículo 17. Entonces dice: id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, el Señor los sacó y en la mañana ya estaban predicando. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron un concilio, porque ellos pensaban de hablar a ver qué iban a hacer con ellos. Pero entonces llegó alguien y les avisó. Y entonces dice: pero cuando llegaron los alguaciles a buscar a aquellos, porque estos le dijeron: bueno, vamos a hacer el concilio,
y luego vamos a sacarlos y a traerlos para acá para ver qué hacemos con ellos. Y entonces cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar esto, porque ya se salía de su lógica. Cuando las personas tienen lógica de su propio pensamiento, se convierten en gente necia. La gente que tiene celos tiene necedad, tiene envidia. Entonces vino una persona, les dio la noticia, y los varones le dijo que pusiste en la cárcel, están en el templo enseñando al pueblo, cuando ellos no sabían qué iba a pasar porque no había nadie. Y entonces volvieron a retomar las fuerzas y se fueron otra vez a agarrarnos. Entonces los agarraron, sí los condujeron sin violencia porque tenían miedo que el pueblo los apedreara. Como que no los violentaron, los llevaron, y entonces les dijeron, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de este hombre, de Cristo, de Jesucristo. El miedo y la culpa de lo que habían hecho. Todos los apóstoles dijeron: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Pero si te das cuenta, cuando el hombre el sumo sacerdote y los demás dijeron: nos quieren echar encima la sangre, ya habían dicho antes ellos: sea la sangre de pero cuélgalo. Sea la sangre echada sobre nosotros. Entonces acá ya como que ya no querían lo que ya habían dicho antes para asegurar que Pilato lo crucificara. Ahora ya tenían miedo de que los apóstoles le echaran la sangre de Jesucristo, como ellos mismos habían dicho. Primero eran muy valientes y decían sí, luego pues ya no, porque empezaban a ver los milagros y el Espíritu de Dios se movía. Entonces Pedro y Juan y los apóstoles que estaban con ellos les dijeron: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál es el sentido de la muerte de Jesús? Que tú prediques, como los apóstoles, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Tú no puedes ser cómplice de alguien y vivir sabiendo que está pecando sin exhortarle, aunque se enoje y se largue de tu vida. No te quieres arrepentir ni modo. Pero el mandamiento es decirle, como ellos le dijeron a los que los podían meter a la cárcel: ¿por qué te da miedo exhortar a los tuyos, que sabes que son una banda de gente que lo que quiere es que tú no les digas? La gente no quiere que le digas que se arrepienta, y te hacen la plática y están ahí y quieren que los trates como si no pasara nada. Eso es un veneno, porque no les dices. Esta gente ya los habían agarrado, los metieron en la cárcel. ¿Quién los salvó? El ángel de Dios. ¿Qué te va a pasar si le dices a la gente: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu idolatría? Mucha gente por eso enferma,
Porque dice el Salmo 115, tienen pies y no caminan, tienen manos y no tocan, tienen boca y no tienen aliento en sus bocas, son ídolos, son obra de mano de hombre. Arrepiéntete. Pero es que no se vaya a enojar. Estos hombres estaban arriesgando su vida. Por un lado esto. A continuación, después de que pasó esta cosa, tuvieron que elegir en aquellos días también al discípulo que tenía que sustituir a Judas, que eran 11. Después de eso, el Espíritu Santo fue el que escogió en las suertes al que le tocaba ser apóstol. ¿Sí? Después vino un siervo de Dios que empezó a hablar maravillas y a hacer maravillas en el pueblo. Sanidades de COVID, dijéramos, hoy en este tiempo, sanidades de lo que sea. Entonces, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de Cirene, de Alejandría y de Cecilia y de Asia, disputando con Esteban. Van a disputar contigo, te van a argumentar, van a ser tus enemigos, pero lo que no creen estas gentes es que el ángel de Dios es el que te va a cubrir, su Espíritu Santo. Pero tienes que decirles. Ahora mira, el ejemplo de Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Todos tus enemigos, todos tus adversarios, cuando estés hablando de nuestro Señor Jesucristo, no van a poder con la sabiduría del Espíritu de Dios. Entonces, sobornaron a unos para que dijeren que habían visto a Esteban blasfemando contra Moisés y contra Jesucristo. O sea, contra Dios, el Padre y yo. Y entonces, mira, solventaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo contra él, le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aún los adversarios van a ver en ti el poder de Dios, porque Dios va a estar contigo. Y entonces el sumo sacerdote dijo entonces esto es así. Y entonces empezó la defensa de este varón de Dios. Les dijo: miren, para empezar, las cosas comenzaron desde Abraham. Y les habló de Abraham. Y les habló de cómo salió de su tierra y de su parentela. Y luego les habló de José. Y de cómo los patriarcas, por envidia, lo vendieron, lo iban a matar. Y cómo Dios lo hizo levantarse en la familia de Faraón y trabajar. Y después los vino a bendecir cuando estaban muertos de hambre por las vacas flacas. Y entonces les fue diciendo todo esto. Les habló también
de aquellas personas que en vez de esperar los mandamientos de Dios, dijeron a Aarón: haznos dioses. Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Pueblo rebelde. Les empezó a hablar de la rebeldía. Les habló de los 40 años que anduvieron en el desierto. Les habló de que en el desierto no adoraron a Dios, sino que tuvieron un tabernáculo de un demonio. Habiendo recibido la orden de adorar a Dios. Asimismo, les habló de David, de la intención de David de hacer la casa de Dios, y que a David tampoco se le dio la oportunidad, y que fue Salomón el que... ¿Por qué? Porque también David, con todo y que era como el corazón de Dios, fue un adúltero. Pero Dios lo perdonó porque se arrepintió. También les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, y así como sus padres también ustedes. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones contra este hombre. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Si tú no ves esto, no vas a poder predicar eso. Porque el reino de Dios no has dejado que se acerque por tu rebeldía, por tu pecado, por tener un corazón incircunciso, porque agarras cualquier cosa de pretexto para no estar con Dios, para no escuchar su palabra. Cuando su palabra dice: hijo mío, está atento a mis razones, hablábamos de Proverbios 4, y guárdalas en tu corazón, porque son vida al que las haya y medicina a todo tu cuerpo. El que no cree no va a sanar, no va a tener fe. Pero mira, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. La gente que tú le hablas: pórtate bien, estás disfrazado de religioso, estás metido de necio, te los vas a echar encima. Sea quien sea tu esposo, tu esposa, tu primo, tu papá, tu vecino, quien quieras. Pero Esteban le dijo: duros de corazón, porque no se sujetan a Dios. Entonces, cuando tú hablas así, la gente, ¿sabes qué quiere? No oír. Se tapan los oídos y se enfurecen. Y entonces, echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Otro peor que estos. Pero dice: apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Y habiendo dicho eso, durmió. Lo que tú tienes que hacer es que aunque se enojen, pues tú los tienes que perdonar, no te comas la ofensa. Pues que tienen que se enojen y que te digan lo que quieran. De todos modos, tú estás cumpliendo. Porque dice que si tú no exhortares al pecador para que se arrepienta, el impío morirá por su pecado, pero a ti te será demandada su alma. Porque no lo exhortaste. Y cuídate que no se te muera un hijo ahí, que no le has dicho que se arrepienta, o un vecino o algo. Por eso la necesidad de que santifiques tu vida, que te apartes del pecado, que te apartes del mal. No va a faltar quien hable de ti, nunca. Porque aquí hasta gente puso testigos falsos contra Esteban. No les temas, déjalos, pide por ellos. Porque Esteban, aún muerto a pedradas, dijo: Señor, no les tomes en cuenta. Porque él hizo lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando dijo: Señor, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Y dice que el que cree en Jesús tiene que andar como Jesús anduvo. El que cree en Cristo tiene que andar como Cristo anduvo. Si tú eres una mujer respondona, peleonera, un hombre impío, machista, sin amor, vas a estar delante de Cristo. Si Cristo estuviera aquí, ¿qué harías? No lo harías. ¿Tú no tienes fe? ¿O no tenemos fe? Cristo vive. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Tú lo que tienes que hacer es apartarte, perdonar y someterte al yugo de Cristo. Yo tengo que hacer eso. Entonces Dios me estuvo mostrando que nosotros sabemos que tenemos que predicar el arrepentimiento para que la gente se bautice. Te voy a decir unas características que le pasó después a Felipe con el etíope. Mira, en el capítulo 7, en el capítulo 8, dice que Dios le mandó a Felipe a que le predicara a un hombre eunuco que era de un jerarca que iba en un carro, iba en su coche, y le dijo: acércate. Y entonces Felipe se acercó. Es a partir del 26 del capítulo 8 para adelante, el pasaje de la escritura en donde iba este etíope. Mira, este hombre iba viendo el libro de Isaías. El etíope iba en el pasaje de la escritura que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Así no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia. No abrió la boca, ¿para qué? Para defenderse, para insultar ni nada. Lo mismo que hizo Esteban, lo mismo que hizo Jesucristo, lo hizo Esteban. Y lo mismo que está diciendo aquí Felipe al etíope es esto. Cuando él iba leyendo, le dijo: oye, ¿comprendes lo que lees? Y el otro le dijo: pues ¿cómo voy a comprender si me explicas? Dice: ¿este profeta está hablando de él mismo o está hablando de otro? Pero no comprendía la profecía. Entonces, respondiendo el eunuco, dijo: Felipe, te ruego que me digas de quién está este profeta hablando, de sí mismo o de otro. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, lo anunció. ¿A quién? Anunció a Jesucristo. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjate. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Esto es algo que tú tienes que saber, que está ahí en el libro de Romanos, que dice: esta palabra es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, o sea, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo.
Aquí el eunuco dice, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Confesó con su boca y creyó. Por eso le dijo acá, Felipe, si crees de todo, ¿qué? De todo corazón. Tú no vas a dejar de predicar esto. El que creyera y fuere bautizado, predicar a todas las criaturas, poner las manos, sanar a los enfermos. Hay gente que no cree, porque piensa que nosotros somos los que vamos a sanar, y eso no es verdad. Nosotros no tenemos capacidad de sanar a nadie. Nosotros obedecemos lo que dice acá, ponemos las manos y Dios te escucha, Dios quiere, Dios lo levanta. Si no quiere Dios, se mueren. Pero no por eso tú vas a dejar de creer, porque no es humano. No es ir al brujo, no es ir al hechicero, no es ir al curandero. Mucha gente pierde la fe porque cuando impone las manos la gente no sana. Pues si no eres tú, si Dios no quiso, el otro va a pensar que tú no eres de Dios, que piense lo que quiera. O sea, estoy hablándole a los discípulos, a la gente que trabaja. Entonces, en la conversión de Saulo, cuando va con la orden, después de haber autorizado, que dicen que el que amarra la pata de la vaca es lo mismo que el que la mata, después de haber autorizado, y ahí pusieron las ropas de Esteban en sus pies, después él, con las órdenes de ir a atrapar a todo aquel que confesara a Jesucristo, respirando aún amenazas, dice el Evangelio, y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces este era un criminal. Dice, él respiraba amenazas y muerte en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajere presos hasta Jerusalén. Mas él, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto tampoco lo cree el incrédulo, ni se imagina. El resplandor del cielo es la presencia de Dios, que no puedes resistir. La gente que no tiene presencia de Dios, mira, abre la boca, luego se pone necio, te contesta. Ya vimos mujeres contestonas, gente contestón. No obedece nada, porque el Espíritu no les dice nada, porque lo resisten. Por eso les dijo incircuncisos, aunque se creían religiosos. Dice, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo con la violencia, con el contestar, con el discutir, con el argumentar, con el contender. Lo que haces es resistir al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios, el fruto del Espíritu es la mansedumbre, que es lo que debemos de buscar. ¿No dice? El fruto del Espíritu es paz, paciencia, es mansedumbre. ¿Cuál mansedumbre? La que tuvo Esteban. Resistió las pedradas y aún le dijo, Señor, no les tomes en cuenta esto. Y luego hablamos de Jesucristo y dice que él, callado. Y a ti nomás te dicen, mamá, ya quieres tener 20 hijos. O sea, ¿cómo? Hombres, nomás les dicen algo y luego, que pega primero, pega 2 veces. No te dejes, grítales, pégales. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, eso no lo debes hacer. No lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque entonces no hay mansedumbre, no hay Espíritu Santo. Y dice aquí el Evangelio que ellos, los religiosos, contestaban con violencia, no se taparon los oídos y se enojaron. Y no dice aquí que Saulo respiraba aún muerte y amenazas. ¿Quién era? El demonio. Dios no es eso. Nosotros tenemos que actuar de otra manera. Ahora, ¿cuál es la manera en la que tenemos que actuar? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, pues yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
O sea, estás resistiendo al Espíritu Santo, estás metiéndote tú en un problema, te va a endurecer el corazón y al rato lo vas a hacer legal. Te vas a endurecer y vas a ser una persona violenta, no te importe cómo ni cuándo, y la gente va a decir, esto es ser cristiano, prefiero ser lo que yo soy. O te vas a volver de doble moral, bien violento en la intimidad de tu casa, y afuera mira toda sonrisa hasta acá, de oreja a oreja, como el guasón. Porque no ves el reino de Dios. Entonces este hombre, cuando le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, con quien te metes. Casi le dijo, no, o sea, no sabes lo que estás haciendo. Y él temblando, fíjate, cuando se le apareció Dios, dice que temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está. La piedra, el momento donde el apóstol Pablo fue cimentado. Señor, ¿qué quieres que haga? Mira, te vas a trabajos que te quitan de la comunión con Dios por 3 pesos. Dejas a Dios porque no le dices lo que el apóstol Pablo le dijo al Señor, siendo un criminal. Señor, ¿qué quieres que haga? Hacen lo que se les pega la gana, se endurece su corazón y se sienten bien porque según están haciendo algo. Humanismo, Dios no es humano. Antes de pedir trabajo, antes de cualquier cosa, pídele a Dios qué es lo que quieres que yo haga. Dios no te va a dar un trabajo que te quite de la comunión con Dios, de donde escuches su palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque hablamos otra vez, repitiendo de Proverbios 4. Hijo mío, está atento a mis razones, guárdalas en tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. ¿Tú crees que es porque yo quiero que vengan aquí para que me escuchen? No, hombre. Aquí entre mi esposa y yo nos hemos aventado unos pastelotes así de parte de Dios. No, es porque Dios quiere hablarte para que sea tu corazón removido a ser blando, porque dice el Señor, yo pondré un corazón de carne donde hay un corazón duro. Pero te digo una cosa, si tú no haces la palabra y no haces caso, tu corazón te va a entrar por un oído, te va a entrar por el otro la palabra, y luego el corazón se te va a ir endureciendo, así como Faraón. Faraón le dijeron muchas veces, pero Dios dijo, yo voy a endurecer por desobediente, por no quiere hacer caso. Entonces en vez de ablandarte la palabra, te va endureciendo, entonces te vuelves religioso con mucha Biblia y un corazón duro. No tienes amor por la gente, no tienes amor por nada, más que por ti, pero un amor mal entendido, porque el amor por mí se fundamenta en que yo ame a Dios obedeciendo su mandamiento. Ese es amarme, no la autoestima psicológica. Yo mismo me estoy destruyendo si no obedezco, no a los demás. Yo podría aguantar las violencias, como Esteban, como Cristo, pero la perdición es para ti. Entonces, si tú vas y predicas, te van a violentar, pero eso no es nada contra ti. Tú, haz lo que Esteban hizo, haz lo que Cristo hizo, es lo que tenemos que hacer, aguantar. Pero ahora, por último, te voy a decir, después de que se le apareció, después de que él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces le dijo, vete allá, te van a conducir a la ciudad y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Ni siquiera fue inmediato. Lo dejó 3 días ciego, sin comer y sin beber, sin dormir, me imagino. Y ya la gente anda ahí cayéndose de muerta porque tiene 3 días ahí que no duerme. Porque no está el Espíritu de Dios. Pero nosotros que sabemos lo que es la talachota de estar en las noches, en los días, trabajando, a veces dormir 1 hora, a veces no, sabemos que la fuerza es el Espíritu de Dios, que es el que te tiene aquí. Porque no quieren decirle, Señor, dime qué quieres que haga. Ahora, después, el Señor le dijo, levántate, ve a la ciudad, a la calle. Le dijo a Ananías, se encontró a Ananías y le dijo, mira, ve a la calle llamada derecha y ahí hay un hombre que está orando, que se llama Saulo, que vio en una visión a un siervo llamado Ananías que le pone las manos y le va a abrir los ojos.
Entonces Ananías, todo miedoso, le dice: no, Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo me vas a mandar con ese? Si ese es un pandillero, ese anda matando cristianos, ¿cómo voy a ir? No, no te preocupes, él ya te vio en visión, tú ve y ponle las manos. Pero fíjate en la explicación que Dios le dio, le dijo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, de los principales sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Invocar el nombre. ¿Qué hizo el etíope? Confesó que Jesús es el Señor. ¿Cuál es la palabra de fe que predicas? Que si confesaren con su boca y creyeren en su corazón. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ahí está, a nosotros que no somos del pueblo de Dios, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces este hombre, desde que le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga?, cuando ya sabía que iba a ser un instrumento de sufrimiento, no dijo: no, pues yo mejor voy a buscar mi comodidad. ¿Qué es lo que mucha gente hace? Por eso no vienen a escuchar la palabra. Por eso no van a la iglesia a escuchar la palabra. Porque les es pesado. Ay, es que estoy cansado. Es que estoy trabajando. Es que estoy no sé qué, es que estoy no sé cuándo. Te voy a enseñar el ministerio de Pablo a los gentiles y cómo hablaba él, y con esto termino. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24, mira, dice aquí, acuérdate lo que dijo, de hecho, estate atento. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Ahora, en vez de tener la respiración llena de ira para ver cómo llevaba presos a los hijos de Dios, ahora estaba padeciendo. ¿Cuál era el padecimiento que Dios le dijo a Ananías? Que Cristo le dijo a Ananías: ve, porque instrumento es este, y es necesario que él sepa cuánto va a padecer por mi nombre. Aquí en el capítulo 1 del versículo 24, mira lo que dice: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. O sea, ahora ese padecimiento era un gozo, porque estaba sirviendo a los demás. El que sirve a los demás de esta manera no se cansa. Aunque tenga 40 días y 40 noches sin dormir, porque no eres tú el que te duerme. No eres tú y tu sueño. Cuando Dios te quiere parar, te acuesta ahí y te duerme 2 días, pero no tienes problemas para venir, no tienes problemas para nada. Cuando Dios te aparta un tiempo y te calma, ahí está mi esposa, de punta cola, 6 de la tarde a 6 de la mañana, y dormido sin nada, y no hay nada que no te pueda levantar, y otra vez, porque gozas, porque el padecer es un gozo. Le digo al Señor: a este le es necesario saber cuánto va a padecer por mi nombre. Entonces quiere decir que le cambió el corazón, y en vez de andar persiguiendo a los cristianos, ahora padecía para que se salvaran. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Cambiar el corazón. Ese es el corazón de carne. Y el corazón de piedra, que era, dice, respiraba amenazas y muerte. Entonces ahora dice: me gozo en lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Vas a padecer, te va a doler la cabeza, te van a doler los pies, pero el Señor es tu sanidad, el Señor es tu fuerza. Y entonces Pablo por eso decía: pues para mí vivir es Cristo, pero mejor morir es ganancia. Pues es que esto es puro sufrimiento, puro padecimiento, pero con gozo, porque estás sirviendo a tu Señor. Te la vives diciendo que estás cansada, que no puedes,
que es que estoy cansado, es que me duele el pie, y andas cantándole a todo el mundo que estás cansado para que tengan misericordia de ti. Decía el apóstol Pablo, yo me gozo en los padecimientos de la carne por ustedes, porque así Dios quiere. No dice a los que ayunan, tú cuando ayunes no demudes tu rostro, ponte la pila y no le muestres a nadie. Dios que te escuche en lo privado te recompensará en público. Pero dices, no, es que yo ya me... Entonces, dice, las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Quién te dio? ¿Quién te da para que tú hables de Dios? Tu propia sabiduría, no. Por eso dice el Evangelio que cuando te pidan cuentas de lo que tú crees, no te preocupes, el Espíritu de Dios te va a decir lo que digas. Eres propiedad de Dios. Por eso te decía yo en la predicación pasada, si tú no tienes conciencia de que fuiste creado para Dios y por Dios, porque todo fue creado por Él y para Él, tú eres para Él, no Él para ti. No eres tú el que le vas a decir al Señor cómo se va a acoplar a tus planes. Saulo dijo, ¿qué quieres que haga? Entonces tú tienes que estar consciente que tú eres creado para Él, no Él para ti. Ahí está el cambio de mentalidad que la gente no entiende. ¿No dijo la palabra de Dios la predicación pasada? Todo por Él fue creado y para Él. Si tú inventas un trastecito para tu cocina, mujer, ¿para quién es? Pues para ti, para ayudarte en la cocina. Él hizo la creación, ¿para qué? Para que le adorara. Todos los términos de la tierra tienen que adorar a Dios. ¿Qué hace el ser humano? Aún el que dice que es cristiano anda metiendo a Dios en sus planes. En vez de decir como el apóstol, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque mucho te va a hacer el conocer que vas a padecer por Dios. Si Esteban, si Pablo, si Juan, si Pedro, digo que nosotros no. Pero ¿quién es nuestra fuerza, nuestro gozo? Porque este hombre padecía gozoso. Cristo por amor entregó su vida, no digamos que alegre porque sufrió muchísimo, pero con gozo, porque había cumplido lo que Él se propuso. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, fíjate, aquí viene el misterio, y con esto ya terminamos. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora sea manifestado a sus santos. El misterio no le he revelado a todo mundo, aún a los que están en la iglesia con su doble moral y con su apariencia de cristianos, y allá en la calle son bien bonitos y acá adentro bien bonitos, y en su casa son unos diablos, o en su vida, como esos que dicen ortodoxo de día, incrédulo de noche. Andan uniformados con su ortodoxia y en la noche andan en los bares emborrachándose. ¿Qué dice acá? El misterio que ha estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora haya sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? El misterio que Pablo le dijo a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte.
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No son los templos, no son las casas, es el conglomerado de hombres y mujeres que tienen su espíritu y su alma como guarida, como guarda, como mansión del Espíritu Santo de Dios. Los que sufren los padecimientos, los que no se quejan, la gente que vive en la queja, todos los días se queja de que si no tienen, que porque no tienen, que porque no sé qué, que si se cansaron. ¿Cuándo Dios los va a despertar? Dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. ¿Cuál es el misterio, hermano? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. No demudes tu rostro, no pagues mal por mal, no le vuelvas a decir a nadie, a ningún ser humano, tus carencias económicas. A nadie le digas nunca no tengo. Híncate delante de Dios, no vuelvas a pedir prestado, no vuelvas a pedir nada. Y si no tienes, aguántate y dile: Señor, y Él te contestará. Pero el misterio del cual mucha gente no tiene en cuenta, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es el misterio que querían revelar los apóstoles a los religiosos, y los agarraban y los apresaban y los mataban. Todavía por ahí Esteban les decía: ¿a cuántos profetas? Dime, ¿cuántos profetas no mataste? A todos. Siempre resististe al Espíritu Santo hasta hoy, la iglesia de hoy. ¿Cuánta gente está metida en las iglesias resistiendo al Espíritu? Al Espíritu Santo. No hay santidad. Ahí andan como si fueran gelatinas, temblando. A veces están contentos, a veces están tristes, a veces llori, a veces no saben ni qué hacer. Porque no tienen carácter de pararse por los dos pies por Cristo. Y pase lo que pase, Señor, pues tú eres Dios. ¿Qué dice la palabra? En el 5 de Efesios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Las viudas sujétense a la autoridad, que es un pastor, si es viuda en verdad. Si el marido, si el pastor está sujeto al Señor, si no te va a invitar a hacer maldades y vas a perderte tú y el otro también. Los maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Pero por qué se entregó? Dice: para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Santificado. ¿Cómo vas a santificar a tu mujer si tú eres un malandrín que andas predicando una cosa, diciendo otra cosa, sintiendo otra cosa y haciendo otra diferente? Entonces, grande es este misterio, dice el versículo 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus propios miembros de su cuerpo, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Te voy a decir: ¿cómo vas a amar a tu mujer si no le dices que está mal? No le dices que está mal, según la palabra. Pues es que se va a enojar, mejor no le digo nada. Pues no, Esteban lo mataron a pedradas. Pero él les dijo: ustedes han matado a Cristo. Amar a tu mujer, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y tú no le dices el error al esposo, no le dices el error.
pero conforme a la palabra. Si se enoja bien y si no se enoja también. Pero si tú no le dices, te vuelves cómplice. Si no le dices a tus hijos que están todos perdidos, te vuelves cómplice de su perdición. Y si un día se te muere y no le has dicho lo que le tienes que decir, ¿qué va a pasar? Pues ya se murió ahí en la apostasía. ¿Qué nos va a pasar, hermano? Aparte de orar. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hombre. 5:15, mira cómo andas, con diligencia, y no andes como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Te digo una cosa, no hay día más malo que este. Porque este es el último día que hay de aquí hasta desde que se hizo la creación. Los días son malos, pues este es la culminación de la creación, pues todavía no llega el mañana. Si esto el Espíritu te lo revela, hermano, tienes que ponerte en tus dos pies. Tenemos que ponernos en nuestros dos pies y ser serios. Que no puedo venir con que no, pues si yo... Acuérdate, mujer, y acuérdate, varón, cuando tenías a tus novias o tu novio o tu... Oye, quiero verte. Así hubieras trabajado, ahí vas a ver, no. Cristo es el amado. Y al que amas no le dices que no. Tú amas a Cristo, pues ven con Cristo. ¿Por qué? Porque el mayor mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos. Y vimos el miércoles el texto que dice, Dios nos ha dado entendimiento para saber que estamos en el verdadero. ¿Sí se acuerdan? Y estamos en el verdadero Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, de Yahshua Mashiach, te doy gracias, porque tú eres Dios y tú eres bueno, y tú quieres que todos los términos de la tierra nos inclinemos y nos pongamos de rodillas, y agachemos nuestra cerviz para poner tu yugo y tu carga, que son ligeros en nuestra vida, y poder dar testimonio que hay un Dios de poder. Quita de nosotros, Señor, toda gritería, toda capacidad de insulto. Ayúdanos a ser rectos. Ayúdanos a transformar nuestro corazón. Que nuestra boca jamás vuelva a preferir hablar lo que tú no quieres, Señor. Es un compromiso hablar de ti, Señor, pero ayúdanos a no levantarnos de nuestras rodillas para que la oración de la transformación de nuestro corazón sea completada por ti. Escudriña nuestro corazón, Señor. No queremos ser de ninguna manera de doble moral. Somos personas que hemos venido de una vida de pecado, de aborrecimiento a lo tuyo, de las drogas, del alcohol, de las fornicaciones, de los adulterios, de todo eso. Pero ahora tú nos has librado de la muerte. Nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado. Ayúdame a bautizar a los que faltan pronto. Gracias por la vida de los que estamos aquí, de la vida de mis hermanos que no están. Y Padre, pues este lugar aquí estaremos. Te damos gracias por el día de hoy, por la vida, por todo lo que nos das. Ayúdanos a ser siervos, Señor. Ayúdanos a saber que debemos padecer por tu nombre, pero que ese padecimiento se convierta, como el apóstol Pablo, en gozo de nuestro corazón y no en queja, porque también tu palabra dice no quejándose, porque no es bueno. Ayúdanos a tener palabra de poder, Señor. En el nombre de Yahshua Mashiach, te doy gracias por todo.
Le amamos. Amén. Amén. Amén.